Bueno, esta es una canción nueva que acabamos de enseñar el domingo y queremos seguir reforzando. Una canción sobre todo basada en la carta a los hebreos que estamos estudiando los domingos. Una canción que nos recuerda esa certeza que tenemos en Cristo por su sacrificio perfecto, su salvación que Él nos ha dado. Y es desde luego una canción que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, una canción que me gusta especialmente por una frase: confiado que al cielo voy, confiado que al cielo voy, gracias a Cristo. Así que, pues, la gloria sea a Él. Vamos a orar y pedirle que Él ahora nos ayude en nuestro estudio de su palabra. Padre nuestro, queremos acudir ahora a ti para escucharte, después de el privilegio de poder abrir nuestras bocas y desde nuestro corazón cantar las verdades de tu palabra, como tú nos mostraste tu amor enviando a tu Hijo, como Él llevó sobre sus hombros la culpa por nuestro pecado, como Él sufrió tu ira que nosotros merecíamos. Gracias porque podemos cantar acerca de la certeza que tenemos por la obra perfecta de Cristo, su vida perfecta y su muerte a nuestro favor, aún su victoria sobre la muerte, que es nuestra garantía de que al cielo vamos. Señor, no sabemos cómo va a ser nuestro camino por delante hasta que lleguemos al cielo, pero vamos confiados porque tú eres el que dirige nuestros pasos. Tú eres el que corrige nuestros pasos. Tú eres el que hace que todas las cosas ayuden a ese bien, a ese propósito que tú tienes de hacernos conforme a la imagen de tu Hijo. Por eso, gracias que después de este privilegio de cantar verdades, podemos ahora escuchar la verdad, escuchar tu palabra, no escuchar a la persona que tú has dispuesto para explicar tu palabra, sino escucharte a ti. Y por eso, Señor, quiero pedirte que no permitas que yo sea un estorbo para que tu palabra pueda ser oída, pueda ser entendida, pueda ser aplicada. Y, Señor, con la confianza de que tu palabra es viva y eficaz, nos acercamos ahora a ella y queremos, Señor, ser humildes para recibirla, ser diligentes para obedecerla. Haz tu obra, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Los domingos estamos estudiando la carta a los hebreos, pero los miércoles, poco después de que empezara el confinamiento, empezamos esta carta que escribió uno que estaba confinado en una cárcel, pero estaba confiado en Cristo. Y así empezamos este estudio, y aunque ahora no estamos confinados, ese era lo menos importante en cuanto al título de este estudio. Lo más importante es estar confiados en Cristo. Y hoy vamos a ver que Cristo es la inversión más segura. Cristo es la inversión más segura. El pasaje que vamos a meditar juntos esta tarde lo encontramos en el capítulo 3 de Filipenses y vamos a comenzar en el versículo 4. De hecho, Pablo está hablando en el versículo 3 acerca de los que somos la verdadera circuncisión, que servimos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y ahora continuamos nuestro estudio a partir del versículo 4. Dice así Pablo: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia,
lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y de conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hasta aquí nuestra lectura. Una de las paradojas que más me asombra en nuestro país y también en muchas personas que se consideran cristianas en nuestra sociedad es el hecho de identificarse con muchas maneras o de muchas maneras con el cristianismo, pero no con Cristo. No sé si nos damos cuenta de que el mayor desprecio que podemos hacerle a Cristo no es negar su existencia. El mayor desprecio es negar su excelencia. Es negar que Él es soberano y Señor. Es poner tradiciones y personas a su misma altura. Como lo explica muy bien el pastor escocés y también compositor de himnos, como cantamos Aquí tu rostro puedo ver, Señor. Este hombre se llamaba Horatius Bonar, un pastor del siglo XIX que escribió estas palabras, y él dice: en toda incredulidad hay presentes estas dos cosas: una buena opinión de uno mismo y una mala opinión de Dios. Esta es una excelente descripción de cómo piensa el ser humano. No piensa de manera equilibrada. No piensa que Él es la criatura y Dios es el creador. El problema está en que siempre fallamos en estimar la excelencia de Cristo y fallamos en estimar nuestra mediocridad. El problema no es negar la existencia de Cristo. Hay muchos que creen en Cristo y creen que Cristo existió. El problema es negar la excelencia de Cristo. El problema es subestimar la exclusividad de Cristo. Si Cristo no lo es todo, entonces no es nada. Esto es lo que Pablo está reflejando en este pasaje que hemos leído. Al denunciar a los judaizantes, en los primeros 3 versículos, aquellos que insistían en que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés eran requisitos necesarios para la salvación, además de Cristo, Pablo expone su incredulidad, la incredulidad de aquellos falsos maestros, y lo hace de una manera excelente. Pablo lo va a explicar por medio de su propia experiencia, ya que él tenía un mejor currículum que aquellos falsos maestros. Pablo les superaba en credenciales religiosas. El apóstol va a explicar cómo Cristo le humilló de tal forma que entendió su bancarrota espiritual, entendió su desastrosa inversión en sí mismo, en vez de confiar en aquel que es la inversión más segura, Cristo. Pablo se expresa en términos financieros en este pasaje, y lo vemos de la manera más clara en los versículos 7 y 8. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y estos dos conceptos, ganancia y pérdida, eran los que se utilizaban también en aquella época para describir cuando se hacía una inversión y cuáles eran los beneficios y cuáles eran las pérdidas.
De esta manera Pablo está utilizando la ilustración de un inversor para mostrarnos cuáles son las ganancias al confiar en Cristo frente a las pérdidas al confiar en uno mismo. En este pasaje podemos observar 3 beneficios seguros al invertir en Cristo. Cristo es la inversión más segura. Y vemos en este pasaje 3 beneficios de esta inversión. Son los resultados de poner nuestra confianza exclusivamente en Cristo. Como viene diciendo Pablo, los creyentes somos los que nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y el primer beneficio que recibimos al invertir en Cristo es que entendemos el engaño de confiar en uno mismo. ¿Cuál es el primer beneficio? Entenderás el engaño de confiar en ti mismo. Y ahí Pablo lo describe en los versículos del 4 al 6. Pablo dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Pablo argumenta que él tenía mejores credenciales que los propios judaizantes que estaban engañando y distorsionando el Evangelio. No lo hace de manera arrogante. Pablo no está diciendo aquí yo soy mejor. Pablo está diciendo yo confiaba aún más que ellos y tenía mejores credenciales religiosas que ellos. Pablo va a mostrar precisamente que confiar en los méritos propios es un gran engaño. Pablo expone aquí el engaño de lo que yo llamaría una fe extensiva. Una fe que confía en Cristo, pero que se extiende también para confiar en uno mismo. El problema a nuestro alrededor no es la falta de fe en las personas. Lo decía al principio, nuestra sociedad, nuestro país se caracteriza por tener muchas personas de fe. El problema a nuestro alrededor, y a veces incluso entre nosotros, es tener una fe que cree también en los propios méritos. Ese es el problema. Esa es la fe extendida, que se extiende más allá de Cristo. Y Pablo describe esta fe aquí de 2 maneras. Primero, una fe que se extiende a confiar en nuestra estirpe. Versículo 5, fijaos lo que Pablo dice ahí. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Podríamos decir, según los requisitos nacionales, que Pablo no podía tener mejor currículum. Pablo era un judío de los pies a la cabeza. Era un judío totalmente, circuncidado al 8º día. El día que más pronto te podían circuncidar, ese era el 8º día. Y había muchos, de hecho, algunos de estos judaizantes que no habían sido circuncidados el 8º día, habían sido circuncidados después, de adultos. Pablo dice, yo antes, yo primero. Pablo saca ahí también sus credenciales como parte del linaje de Israel, concretamente de la tribu de Benjamín, y lo define con esta expresión, hebreo de hebreos. Un hebreo, podríamos decir, de pura cepa. Nadie podía superarle en estos méritos. Él tenía todos los puntos posibles como hebreo. Pablo había puesto su confianza en su trasfondo judío. En su mente, él era salvo por nacimiento. Y sabéis, así sucede hoy en día con muchos que se consideran cristianos de nacimiento. Hay muchos que descansan en el hecho de haber nacido en una familia evangélica. Es un gran engaño, porque nadie es cristiano por nacimiento. Y uno de los pasajes que mejor nos muestra esto es Juan capítulo 1. En el Evangelio de Juan y en el capítulo 1 lo vemos de una manera muy clara. Cuando Juan está describiendo la venida del Verbo del Señor Jesús, de Dios que se hace hombre, el Verbo que se hace carne, aquí al comienzo de su Evangelio,
Juan dice en el versículo 11 que a lo suyo vino, Jesús vino a lo suyo, y los suyos, los de su propia nación, los de la nación escogida de Dios, no le recibieron. Versículo 12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y ahora fijaos, versículo 13, la primera parte, que no nacieron de sangre. Y Juan, al decir esto, que no nacieron de sangre, se está refiriendo precisamente a eso, que la salvación, el derecho de llegar a ser hijos de Dios, no viene de nacer como judío, no viene de nacer en una familia cristiana. Así que Pablo confiaba en esto y tenía ahí todas sus credenciales. No había mejores credenciales que las que él tenía como hebreo, pero eso no servía de nada. Eso no le iba a traer ninguna ganancia en el sentido espiritual ni delante de Dios. Ahora, si volvemos a nuestro pasaje en Filipenses 3, Pablo aún podía añadir incluso más méritos a su currículum espiritual. Y lo vemos al final del versículo 5, cuando dice, en cuanto a la ley, fariseo. Esto ya no tiene que ver tanto con su nacimiento, con su estirpe, sino con su propia experiencia, con lo que él se había ganado por méritos propios. Él era fariseo, era uno de los grupos que había dentro del pueblo de Israel, conocidos por ser los más estrictos con respecto a la ley, los más fieles a la ley. Nosotros cuando escuchamos acerca de los fariseos solemos pensar en una connotación negativa porque Jesús les acusó de hipocresía, y así fue. Pero cuando los fariseos surgieron en el pueblo de Israel, ellos eran considerados los conservadores, en el buen sentido de la palabra. Ellos eran entre los demás de Israel los que querían aferrarse más a la palabra de Dios y dejar a un lado tradiciones humanas, solo que al final ellos mismos cayeron en eso. Y Pablo dice, yo era fariseo en cuanto a la ley. Dice más, versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Vaya currículum. No solo confiaba en su estirpe, sino también en su propia experiencia, en lo que él se había ganado. Pablo se había autojustificado por su celo, por su sinceridad en hacer lo que hacía. Pablo, de hecho, creía que Dios tendría que recompensar su devoción a su religión. Otro gran error. Un gran error común entre cristianos. Pensar que por nuestra devoción a ciertas tradiciones aprendidas, nuestra devoción a estar ahí cada domingo por la mañana, pensar que por ser sinceros en lo que hacemos ya somos salvos. Y volver al Evangelio de Juan despeja toda duda en este sentido. Si volvemos por un momento al pasaje que veíamos ahí, cuando Juan dice que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, dice ni de la voluntad del hombre. Ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre. Ahí Juan está diciendo, tampoco la salvación viene por lo que uno puede hacer por sí mismo, por su propia voluntad. Cumplir fielmente con la religión no repercute en ningún beneficio ante Dios. Es lo que Pablo está expresando aquí al hablar de su propia experiencia. Porque la mera sinceridad no puede satisfacer a un Dios santo. Una buena acción no elimina el efecto de ni un solo pecado. Y ese es otro gran error, otra gran confusión en nuestros días, en el cristianismo hoy en día. Un solo pecado es suficiente para condenarnos delante de Dios. Dios expresa con vehemencia a través del profeta Isaías que considera todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia. Dios no puede ser burlado con mera devoción. Pablo está haciendo referencia en estos versículos del 4 al 6
a lo que él era, precisamente cuando demostraba este celo por Dios que le llevó a perseguir a los verdaderos hijos de Dios. En Hechos capítulo 9 leemos ese relato histórico de la transformación que Pablo describe en este pasaje. Es como si Hechos 9 nos describiera lo que ocurrió en la vida, el suceso histórico de la conversión de Pablo, y aquí Pablo nos está contando la transformación que ocurrió en su mente en aquel momento. Venid conmigo por un momento allí, Hechos capítulo 9 y versículo 1. Y dice Hechos 9:1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y una pausa aquí, esa expresión, los que pertenecían al camino, así era como se les conocía a los seguidores de Cristo en aquel tiempo, en aquel momento. Seguimos leyendo el versículo 3, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí vemos cómo Jesús acabó con todo aquel celo de Pablo con un encuentro paradójicamente cegador y clarificador. ¿Notáis la paradoja aquí? Es tremendo como el texto nos dice que los hombres allí veían, o sea, no perdieron la vista y escucharon la voz, y Pablo es el que se queda ciego. El texto lo dice claramente. Sin embargo, Pablo había llegado a ese punto de su vida siendo espiritualmente ciego, y en ese momento, cuando vio a Cristo, lo vio todo. Perdió la vista por unos días y sin embargo vio las cosas más claras que nunca. Y por eso, después de que Jesús le dice, yo soy el que tú persigues, le da la orden y Pablo obedece. Y la vida de Pablo cambia radicalmente. ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿A quién vio? Vio a Cristo, vio la gloria de Cristo. Por eso él mismo, más adelante, cuando escribe a los Corintios acerca de cómo el Evangelio está velado para los que no conocen a Cristo, él afirma, nosotros predicamos a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Esta es una manera de describir lo que Dios hace cuando salva a un pecador. Pasa de ser un ciego a ver las cosas, de no ver a Cristo, a ver a Dios a través de Cristo. Y esto es lo que Pablo experimentó y es lo que describe aquí en Filipenses 3:7. Todo lo que para mí era ganancia, todo aquello en lo que yo había invertido, todo aquello en lo que yo había puesto mi confianza para salvarme, para estar a bien con Dios, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo está diciendo realmente todo eso no servía para nada delante de Dios. Ni una estirpe cristiana, ni nuestra experiencia sincera tienen valor para Dios.
De hecho, estas cosas producen una gran pérdida. Son una inversión desastrosa. Y no hay peor cosa que confiar en uno mismo. Así lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 16 y versículo 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? El comentarista bíblico William Hendrickson lo explica de esta manera. Fijaos, el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano y de haber recibido una esmerada formación religiosa se convierte en perjuicio cuando es considerado como base sobre la que se construye la esperanza de vida eterna. Queridos, debemos preguntarnos si estamos tratando de vivir nuestras vidas correctamente o confiando en Cristo por nuestros propios méritos. No llegamos a la salvación. No solucionamos el problema de nuestro pecado, pero confiando en Cristo, no vamos a llegar a la salvación con una fe extendida, una fe que piensa que Cristo sí, pero yo también. Es solo con una fe exclusiva. Y es lo que Pablo dice en este pasaje y es lo que nos lleva al segundo beneficio de invertir en Cristo. Y ese segundo beneficio de invertir en Cristo es que entenderás la exclusividad de la salvación en Cristo. No solo entenderás el engaño de confiar en uno mismo, sino que entenderás también la exclusividad de la salvación en Cristo. La manera en que Pablo describe la transformación de su mente aquí es notable. Todo lo que para él eran tesoros, al compararlos con Cristo, se volvieron basura. Todo lo que para Pablo era de gran ganancia, al conocer a Cristo se convirtió en pérdida. ¿Y qué es lo que le llevó a expresarse en términos tan radicales? ¿Qué fue lo que vio en Cristo que le hizo considerar todos sus méritos como despojos? Es otra manera que podríamos traducir aquí la palabra basura. Lo que Pablo vio fue a Cristo, lo que Pablo conoció fue a Cristo. Un conocimiento de su persona, de manera que le llega a llamar mi Señor. Y también un conocimiento de su obra, de la justicia de Cristo, la justicia que es por la fe en Cristo. Pablo no era un ignorante de la palabra de Dios. De hecho, él era un experto en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero como él mismo explica a los Corintios en su segunda carta, sin conocer a Cristo, no es posible comprender las Escrituras. Pablo hace una referencia allí en 2 Corintios capítulo 4, a cuando el pueblo delante de Moisés no entendía, vieron la gloria de Dios a través de Moisés y no lo entendieron porque, dice Pablo, el mismo velo, un velo que Moisés se ponía, es como si tuvieran ahora ese velo y ese velo solo es quitado en Cristo, dice 2 Corintios 3:14. Y luego por eso en el versículo 18 Pablo va a decir: nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Pablo comprendió que Jesús había vivido una vida perfecta. La gloria que vieron los apóstoles fue esa vida sin pecado, esa vida de perfecta obediencia hasta la cruz. Una vida que dejaba en evidencia la vida de los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando vio a Cristo realmente, cuando entendió quién había sido Cristo, quién era Cristo y la vida que vivió, se dio cuenta de que él no merecía la salvación. Él no alcanzaba la gloria de Dios. Y eso es lo que pasa con Cristo. Él mismo dice en Juan 3, versículo 19, este es el juicio, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y Jesús va a hablar de esto mismo luego, más adelante, en el capítulo 15 de este mismo Evangelio de Juan, en el versículo 22, cuando él dice: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Literalmente no sabrían que eran culpables de pecado. Pero ahora, dice Jesús, no tienen excusa por su pecado. Es la sencilla ilustración de que la luz nos permite ver la suciedad, que hay una habitación que si no encendemos la luz de otra manera no veríamos. Ese es Cristo, y cuando conoces a Cristo es irremediable que veas tu propia miseria, tu propia suciedad, tu propio pecado. Por eso Pablo lo expresa de esa manera: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Pablo renunció a todos sus méritos, renunció a sus credenciales que él pensaba que eran tan valiosas. No servía de nada ser hebreo de hebreos, no servía de nada ser considerado a ojos humanos como sin falta, irreprensible. Pablo tenía que compararse con Cristo para entender cuál era su verdadera situación. Esto es el beneficio de invertir en Cristo. Muchas veces será doloroso, muchas veces no nos gustará ver nuestra suciedad, nuestra mediocridad cuando vemos la gloria de Cristo. Pero el verdadero creyente desea eso y echa todo lo demás a un lado. Pablo comprendió también que Jesús no solo había vivido una vida perfecta, sino había muerto una muerte sustitutoria, una muerte que Jesús no merecía. Como dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pablo entendió que su propia justicia no le reportaría ningún beneficio delante de Dios. Y por eso dice en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Como Pablo ya le había explicado a los romanos, uno tratando de justificarse a sí mismo no llega a la gloria de Dios. Es imposible, la ley no justifica, la ley demuestra que es imposible cumplirla, que para nosotros es imposible. Y por eso Pablo ya no confiaba en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo. El concepto de ser hallado en él es la manera en que Pablo describe nuestra unión espiritual con Cristo. Esa unión en la que nosotros recibimos la justicia que solo Él merece. Que nosotros somos justificados por medio de su vida justa. Lo que Pablo afirma en este pasaje es que conocer a Cristo nos da la luz necesaria para entender nuestra injusticia y su justicia. Nuestros méritos insuficientes y su sacrificio suficiente. Que en Cristo, en realidad, vemos claramente también como Pablo le dice a los corintios al comienzo de su primera carta, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquella situación en la que Pablo vio a Jesús en aquel camino hacia Damasco y quedó ciego por unos días. Pablo lo explica en este pasaje precioso de Filipenses cuando se da cuenta, ahora lo ve claro. Nada de lo que él podía hacer, aun siendo un ejemplo entre los ejemplares, servía para nada. Sin embargo, Cristo, al conocer a Cristo, Cristo es suficiente. Y tal como Pablo mismo experimentó, la realidad es que al conocer a Cristo,
al ver su gloria, su vida perfecta, su muerte sustitutoria, todo creyente entiende que la salvación es por medio de una fe exclusiva en Cristo, que es absurdo creer en Cristo y en alguien más, que es totalmente absurdo creer en Cristo y en uno mismo, lo que uno mismo puede hacer. Cuando lo que uno mismo puede hacer no trae ningún beneficio y todo lo que Cristo hizo trae el mayor beneficio. Si Cristo no se ve como incomparable, si no le reconocemos como el único que salva, como el único que puede salvar sin ayuda de nadie, entonces no hay verdadera salvación. Pablo en este pasaje, al decir que considera todo como basura, no es un ejemplo de un gran creyente, es un ejemplo de un verdadero creyente. Este es el punto del pasaje. No que está diciendo que cuando lleguemos a ser cristianos maduros, entonces haremos como Pablo, que consideramos las demás cosas como basura. No. Pablo aquí está hablando como un verdadero creyente. Consideró todo basura al conocer a Cristo. Su propia justicia no valía para nada y solo la justicia de Cristo es lo que vale para algo. Pero Pablo continúa en su testimonio para mostrarnos que hay un tercer beneficio seguro al invertir nuestras vidas en Cristo. No solo entendemos el engaño de la religión o el engaño de confiar en uno mismo, no solo entendemos la exclusividad de Cristo en la salvación, también entendemos la excelencia de confiar en Cristo. El tercer beneficio es que entenderás la excelencia de confiar en Cristo. Pablo dice en el versículo 10, y conocerle a Él. Ahora, a simple vista parece extraño que Pablo hable de conocer a Cristo en el versículo 8, para luego hablar del deseo de conocerle en el versículo 10. La explicación es sencilla. Tanto la salvación como la santificación pueden describirse con la expresión o con el verbo conocer a Cristo. Podemos hablar del momento de nuestra salvación el momento en el que conocimos a Cristo, pero también podemos describir nuestra vida de fe y nuestro crecimiento espiritual con la expresión estamos conociendo a Cristo más y más. Y esto es lo que Pablo va a hacer aquí. Pablo, después de hablar de quién era él antes de conocer a Cristo y después de explicar lo que sucedió cuando conoció a Cristo, ahora él sigue adelante explicando cómo es su vida conociendo más y más a Cristo. Pablo habla de su vida a partir de conocer a Cristo. Su conocimiento no se limita a la comprensión de la exclusividad de Cristo en la salvación solamente, sino también en la comprensión de la excelencia de Cristo en nuestra vida espiritual. Dicho de otra manera, quizás más sencilla, Cristo no solo es lo que necesitamos para la salvación, es también lo que necesitamos para nuestra santificación. Y Pablo lo tiene claro. Y Pablo habla de conocer el poder de la resurrección de Cristo, versículo 10, conocerle a Él, el poder de su resurrección. Pablo habla de la resurrección de Cristo como el mejor ejemplo del poder extraordinario que Cristo tiene. Ese poder que obra en los creyentes. Por eso Pablo, cuando ora por los Efesios, en Efesios capítulo 1 y versículo 18, pide a Dios que los Efesios puedan comprender cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Cristo para con nosotros los que creemos. Ese poder que obró cuando Cristo resucitó de entre los muertos. No solo pasamos de muerte a vida por el poder de Cristo, también nuestra nueva vida en Él es fortalecida por medio de su gran poder. También pasamos de ser niños espirituales a ser personas adultas espiritualmente hablando por el poder de Cristo. Y Pablo quiere expresar aquí el extraordinario poder de Cristo, llevando a sus lectores a ese momento, a la resurrección de Cristo.
No confiamos en Cristo solo para nuestra salvación, confiamos también en Él para ser transformados a su imagen por medio de su palabra y su Espíritu. Pero Pablo habla también aquí de la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Ahora, esto no es que Pablo de repente se pone aquí negativo y trágico y pesimista y dice, bueno, ¿y si hay que sufrir? No. Pablo sabe que crecer en Cristo implica también sufrir por Cristo. Habla también de participar en los padecimientos de Cristo, apuntando a cómo Cristo es un ejemplo para los creyentes de cómo vivir en medio de una generación torcida y perversa, como dice en el capítulo 2, versículo 15. Sabemos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Un sufrimiento que no buscamos, no se trata de eso, pero un sufrimiento que nos va a encontrar. Siempre que queramos vivir piadosamente en Cristo, experimentaremos los padecimientos de Cristo. Este es el punto. Sabemos que, por definición, la vida del creyente es una vida de complicación, de contradicción, de sufrimiento, de vivir contracorriente y todo lo que eso conlleva. Jesús lo dijo, ¿verdad? Si me odiaron a mí, os odiarán a vosotros. En el mundo tendréis aflicción. Esa es la realidad. Aún la realidad de nuestros cuerpos débiles que se van corrompiendo. El punto para Pablo es que conocer a Cristo es lo que le ayuda a seguir confiando, a seguir perseverando en el ejemplo de Cristo, quien sufrió como nadie. El creyente es aquel que vive como aquel hombre en la palabra de Jesús, de la parábola de Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 44, que cuando encuentra un gran tesoro escondido en un campo, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O como el mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es la mentalidad de los que son parte del reino de los cielos. No nos importa perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Es tal la satisfacción que encontramos en Cristo que todo lo demás se vuelve prescindible. Y no tenemos ningún problema en perder nuestra vida para ganar a Cristo. Porque con Cristo ganamos salvación, ganamos ese extraordinario poder en nuestras vidas y aún el privilegio de sufrir por Él. Como Pablo les había dicho precisamente a los filipenses en el capítulo 1 y versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, es la extraordinaria satisfacción que encontramos en la sumisión a Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está demostrando su lealtad a Cristo. Lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, aquí la idea es maduro, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Las consecuencias de obedecerle y de confiar en su palabra siempre son beneficios, aunque humanamente puedan parecer pérdida. Y como dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Queridos, si creemos en Cristo,
Si de verdad creemos en Cristo, hemos de confiar en su excelencia, su excelente poder, su excelente ejemplo. Hemos de confiar en su suficiencia. Él es todo lo que necesitamos y por tanto hemos de someternos humildemente a su voluntad. Hemos de invertirlo todo en Él, porque Cristo es la inversión más segura. Decir que creemos en Cristo y luego pensar y actuar como a nosotros nos parece es como mantener al diablo en el sótano de nuestros pensamientos. Es más un síntoma de incredulidad que de fe auténtica. Es caer en la mentalidad engañosa de confiar en uno mismo. Así que pon al día tus cuentas. Tira tus tesoros a la basura y fija tus ojos en Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Este es un pasaje, Señor, que nos confronta, pero es un pasaje que necesitamos, porque fácilmente podemos ser engañados, como le sucedía a los filipenses, por un evangelio distorsionado, un evangelio que no pone a Cristo en el centro y que no reconoce la superioridad y la excelencia de Cristo, y que trata de confiar en uno mismo. Y al final los que creen en evangelios así, evangelios falsos, son los que tienen un concepto bueno de sí mismos y un mal concepto de ti. Por eso, Señor, te damos gracias porque en tu sabiduría dirigiste al apóstol Pablo a escribir estas palabras de su experiencia para que nosotros también podamos entender que no hay mejor inversión que Cristo, que realmente comparado con el valor de conocer a Cristo, todo lo demás es basura. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en Él. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.